Soldados. Cañones. Atención número 1, preparados. Correcto. Más a prisa. Preparados para hacer fuego. Preparados para hacer fuego. ¡Fuego! Atención número 2. ¡Preparados para hacer fuego! ¡Fuego! Cañones. La esencia del poder militar. La artillería es el dios de la guerra. Así lo dijo José Stalin. Napoleón lo expresó de otra forma. Es con la artillería, dijo, con lo que se hace la guerra. Pero ambos estaban diciendo lo mismo. Son los grandes cañones los que han dominado el campo de batalla en los tiempos modernos. Pero es probable que el cañón haya cambiado menos que cualquier otra arma en sus 6 siglos de existencia. Ahora se puede cargar por atrás, hacerse de acero y con frecuencia tiene tracción y su motor propio. Su munición ha evolucionado y su alcance y precisión se han incrementado formidablemente, pero esencialmente hoy sigue siendo lo que fue en el siglo XIV. Un tubo hueco cerrado con una punta por la cual una mezcla explosiva dispara un proyectil al blanco que elige un oficial. Y casi desde el principio su impacto ha sido devastador. La experiencia de vivir un bombardeo de artillería es algo que un superviviente no olvida jamás. Al principio creí que no duraría mucho. Creí que si tenías un bombardeo concentrado solo duraría 2 o 3 minutos, pero duró un par de horas. Y durante todo aquel tiempo oíamos esas bombas cayendo sobre nosotros. Parecía existir una diabólica alegría cuando llegaban para machacarnos. Yo solo esperaba allí, pensando que antes o después una de ellas nos alcanzaría y eso sería todo. Es una sensación de horror. Así que los sentidos, como el odio y el tacto, son más fuertes que en cualquier posición ordinaria en la que uno esté. Y también el ruido, eso aúlla y luego los gritos de los heridos y también un desamparo total. En una situación normal, uno puede devolver los disparos, pero aquí no se puede hacer absolutamente nada. Solo esperar. Esperar y desear que el bombardeo no dure mucho tiempo. El fuego no necesita ser incesante para poner a temblar los nervios de los soldados, como los defensores americanos de Khe Sanh descubrieron durante su asedio por el Vietcong. El bombardeo fue esporádico pero muy efectivo porque la parte de la colina que ocupábamos a causa de su topografía era solo de unos, quizá de 50 por 200 metros, y en esa zona teníamos unos 400 hombres. Así que en cualquier punto en el que cayera una bomba, si los hombres no estaban a cubierto, nosotros teníamos bajas y eran bombas potentes. El resultado fue que el soldado raso en la trinchera solo podía ver cómo mataban a sus amigos y compañeros cuando estaba allí. El resultado fue también un problema moral bastante serio. Nunca se sentía uno respondiendo cuando estaba allí al que disparaba el cañón. Incluso en guerras pequeñas, como la campaña de las Malvinas de 1982, donde ninguno de los bandos desplegó muchos cañones, la artillería aún podía tener un mortífero efecto en la moral.
Es cierto que eso tiene un efecto psicológico, de eso no hay duda. No creo que matáramos a muchos en las Islas Malvinas, pero estoy seguro de que les cobramos un precio psicológico de tal envergadura que no quisieron seguir luchando. Y naturalmente la artillería no solo está dirigida contra un contacto visual del soldado con el enemigo, a menudo está dirigida contra objetivos en profundidad. Y mientras que disparábamos con la artillería en apoyo de la infantería que atacaba las colinas en torno a Stanley, un apoyo muy cerrado, a menudo dentro de unos 150 metros de nuestras propias fuerzas, el grueso de nuestro esfuerzo estaba dedicado a destruir sus cuarteles generales, su logística y las posiciones de sus cañones. Y creo que eso fue lo que causó esa repentina rendición de los argentinos en las afueras de Stanley en 1982. El descubrimiento europeo de la pólvora, a principios del siglo XIV, inició una de las grandes revoluciones técnicas de la historia. La pólvora liberó al combate de las limitaciones del poder muscular y permitió a un enemigo golpear a otro a mayor distancia de la que se podía cubrir con la lanza o el arco, y transformó el arte del asedio de una guerra de nervios en una prueba de fuerza. Las máquinas arrojaban proyectiles que golpeaban allá donde caían, pero con el cañón se podían dañar los cimientos con precisión y repetidamente. La aparición de las nuevas armas de pólvora ante una ciudad sitiada pronto llegó a significar que su caída estaba próxima. El éxito más espectacular de la artillería medieval tuvo lugar en Constantinopla, que era entonces la ciudad mejor fortificada. En 1453 el emperador Constantino XI, el último de los Césares, se encontró sitiado aquí por un enorme ejército de turcos otomanos al mando de su joven sultán. Estas elevadas murallas eran la principal defensa de la ciudad, iniciada originalmente por el emperador Teodosio II 1000 años antes. Tachonadas de torres de 12 metros de altura se extendían más de 20 kilómetros desde las aguas del Cuerno de Oro hasta el mar de Mármara. Habían soportado antes bastantes asedios y eran lo suficientemente sólidas como para soportar el ataque de la artillería contemporánea. Pero el parque artillero que entonces arrastró el ejército del sultán hasta poner a tiro a la ciudad, contenía cañones más grandes y destructivos que cualquiera de los que antes se llevaron a la escena de un asedio. En la Torre de Londres, otra fortaleza construida antes de la época de la artillería, hay un cañón de una potencia y estilo similares a los de aquellos que hicieron caer las murallas de Teodosio. Fueron embarcados hasta Londres como un regalo para la reina Victoria. Hay un toque irónico en esta historia. El hombre que diseñó estos grandes cañones fue un húngaro llamado Urbano, que se los ofreció en primer lugar a los cristianos de Constantinopla. Solo cuando sus servicios fueron rechazados por ser demasiado costosos, se dirigió a los turcos. Entonces el sultán reconoció al punto lo que se le ofrecía, una máquina de guerra de devastador poder. Su peso es enorme, colosal. La parte trasera, la recámara, pesa casi 9 toneladas y el cañón, 8. Había algunos que eran más pequeños. Necesitaban 60 bueyes para arrastrar cada uno de los cañones hasta las murallas de Constantinopla. 200 sirvientes marchando junto a ellos y otros 250 iban por delante para allanar los caminos y reforzar los puentes. Este es el proyectil que disparaban. Estas gigantes balas de piedra. Pesan cada una de ellas 300 kilos y pueden alcanzar 1,5 kilómetros. 13 gigantescos cañones, disparando 4000 veces entre el 1 de abril y el 10 de mayo de 1453, destruyeron el paciente trabajo defensivo de siglos. Pronto estaban apareciendo cañones cuyo estilo impuso el modelo para los próximos 400 años. Estos, no los monstruos de Mohammed, eran las armas del futuro. Arrastrados por caballos, podían igualar en rapidez a cualquier ejército en marcha. Y estos son los cañones con los que Carlos VIII de Francia asoló Italia en 1495. Fue como si el cañón encontrara su forma dinámica natural. Los nuevos cañones desplegaron ciertas mejoras claves en su diseño. Ahora estaban provistos de dispositivos de elevación, en este caso simples cuñas para lograr variar el tiro. Unas proyecciones gemelas, justo frente al punto de equilibrio, llamadas muñones, permitían girar el cañón.
Esto se hizo posible porque los fabricantes descubrieron ahora cómo fundir el cañón en una sola pieza de bronce. La nueva artillería del Renacimiento había mejorado tanto que por primera vez los cañones comenzaron a decidir el resultado de la batalla. Pero el asedio siguió siendo el principal campo de acción de la artillería, y los artilleros de asedio pronto aprendieron a perfeccionar su oficio. La acanaladura, hacer un surco a lo largo de la base de una muralla, fue una técnica que hizo caer muchas almenas. Estas técnicas eran los elementos de un duelo entre artilleros e ingenieros de asedio que se disputaría a través de toda una serie de guerras y campañas que duraría hasta el presente siglo. Esto incluso marcó el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y un posterior asedio artillero del siglo XX tuvo lugar aquí, en el norte de Francia, a principios de la Segunda Guerra Mundial. Esto es parte de la línea Maginot, la cadena de fuertes de hormigón construidos por los franceses en los años 30 para guardar su vulnerable frontera con Alemania. Sus casamatas blindadas y sus torretas daban a estos fuertes la apariencia de acorazados encallados y demostraron no ser mucho más útiles, pues en 1940 los alemanes hicieron su principal ataque mucho más al norte, a través de las fronteras de Bélgica. Pero organizaron unos ataques simbólicos en la línea. Este fuerte, en La Ferté, fue uno de los blancos. El propósito del ataque era en parte impedir que los franceses transfirieran su guarnición a la batalla en el norte y en parte para permitir que los equipos de filmación del Dr. Goebbels mostraran a la nación alemana el poder de la Wehrmacht. Al oponer la fuerza de la artillería a la resistencia de las defensas fijas, esto fue un cerco al antiguo estilo, pero el peso de la potencia de fuego que desplegaron los alemanes no dio ninguna oportunidad a los defensores. Tras un bombardeo con cañones de todos los calibres, desde el medio hasta los superpesados, la infantería alemana se cerró para el asalto final de un modo parecido a los soldados de a pie de la Edad Media, asaltando la brecha de una muralla. ...210 franceses murieron en este horripilante pequeño enfrentamiento. Las maltrechas casamatas y las cúpulas hundidas son su monumento. También conmemoran uno de los últimos episodios de un estilo de guerra que puede seguirse en línea directa hasta los grandes asedios del mundo medieval. Pero mientras los artilleros de cerco se dedicaban a su especialidad particular, los de campo estaban haciendo sus armas más directamente útiles para los ejércitos en campaña. La tropa del rey, la artillería real a caballo, está aquí demostrando este papel, mucho más significativo del cañón durante los últimos 5 siglos. Esta es la artillería funcionando como una de las herramientas esenciales del general en el campo y demostrando que puede hacerlo con rapidez. Hoy puede parecernos solo un ritual colorista, pero nada demuestra mejor la naturaleza de la revolución que hizo de la artillería una arma dominante del campo de batalla. La artillería a caballo proporcionaba brillo y colorido, pero fueron los pesados cañones de campaña los que con frecuencia decidieron la acción del día. ¡Fuego! Cuando se disparaban cañones como este, la sacudida de la descarga les hacía saltar para atrás. Tenían que ser movidos a brazo hasta su antigua posición. Tenían que apuntarse de nuevo al blanco, a ojo, entre salva y salva. Retroceso, movimiento, vuelta a colocar, recargar. Esta pesada secuencia exigía mucho de la fuerza y destreza de los artilleros. Pero la dureza que tenían que soportar los artilleros no era nada comparada con la carnicería que podían infligir cuando su disparo alcanzaba las cerradas filas enemigas. Una sólida bola, no mucho mayor que una moderna pelota de tenis, podía matar 8 o 10 hombres a la vez.
Proyectiles de expansión como los botes y la metralla se cobraban el mismo precio en los hombres que los perdigones en una bandada de perdices. Conforme avanzaba el siglo XIX y sus satánicas industrias proporcionaban a los ejércitos cañones y bombas en enormes cantidades, la artillería hablaba cada vez con mayor fuerza en los campos de batalla. En los de la Guerra de Secesión Americana, como Gettysburg, fueron los cañones quienes decidieron el resultado. Y fueron ellos los que se pusieron entonces a trabajar con terribles efectos en los paisajes y las ciudades, con resultados que eran fielmente recogidos por la Cámara. Estas imágenes de los baluartes confederados, asolados por la artillería y el fuego, tienen un aspecto muy moderno, 50 años antes de Flandes. Son ensayos de los paisajes artilleros de la Primera Guerra Mundial. El diseño y la forma de estos proyectiles dan la clave de la siguiente revolución del tiro. Muchos de ellos están fundidos en metal, rellenos de potentes explosivos y tienen detonadores mecánicos. Lo que es más importante, se han hecho cónicos. La razón de este cambio de forma se explica con una sola palabra: rayado. Los cañones de finales del siglo XIX tenían ánimas de metal con surcos en espiral que podían mantener un proyectil cónico viajando en línea recta de un modo que los viejos cañones de ánima lisa no podían. Y había otros refinamientos. Todos estos cañones marcan fases en la búsqueda del arma perfecta. De pronto, un equipo de proyectistas lo unió todo. En 1897, los talleres de artillería del ejército francés en Puteaux produjeron el cañón más moderno del mundo. Es este, el 75 milímetros, conocido por sus artilleros como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todas sus características existieron en cañones anteriores, pero nunca fueron unidas antes al mismo grado de seguridad y eficacia mecánicas. Este cañón es tan esbelto, tan rápido y tan ligero como un galgo. Se cargaba por atrás. Así que no se perdía tiempo en empujar el proyectil por el cañón, y el mecanismo estaba diseñado para una apertura y cierre rápidos y completos. Sus proyectiles eran impulsados por cordita, nuevo impulsor que dejaba mucha menos suciedad en el cañón que la vieja pólvora negra y causaba mucho menos humo en el campo de batalla. Los proyectiles estaban llenos de uno de los explosivos de la nueva generación, lidita, y provistos con detonador de tiempo, ajustado a fracciones de segundo. Y lo más importante, el cañón iba montado sobre una plataforma hidráulica con compresores para absorber la sacudida del retroceso. Como resultado, el cañón ya no necesitaba ser realineado después de cada descarga. Todo esto le daba una fantástica capacidad de fuego. Manolo Caracol, Antonio Mairena, El Camarón de la Isla, Maestros del Flamenco. Una obra única que le dará una visión amplia y rigurosa del flamenco con los grandes maestros, los estilos y las comarcas cantaoras en grabaciones de excepcional calidad. Ya está a la venta el fascículo de presentación y el número 1 con el disco o cassette de Manolo Caracol. Los artilleros franceses afirmaban hacer unos 15 o 20 disparos por minuto, lo cual era mucho más de lo que muchos soldados podían hacer con su fusil. No se tardó mucho tiempo antes de que cañones con características similares entraran en servicio a través de Europa. Los nuevos cañones tenían otra ventaja crucial. Con su ampliamente incrementado alcance, ahora podían disparar por encima de la colina. Fue una gran revolución. Antes los artilleros solo podían atacar blancos que lograran ver. Ahora podían disparar a objetivos fuera de su vista. El 75 milímetros francés y cañones similares, como este 18 libras inglés, no habían sido puestos aún en servicio regular cuando fueron llamados a entrar en acción en la Primera Guerra Mundial. El carácter fenomenalmente destructivo de esta guerra y su larga duración fueron en gran parte el resultado de la reciente revolución artillera. Fue ante todo una guerra de artilleros. Parte de la leyenda de esta guerra es que la ametralladora fue el gran asesino de la infantería. En realidad, las estadísticas demuestran que 2/3 de todas las heridas en todos los ejércitos eran causadas por bombas.
Era el fuego de cañón el que rompía los ataques en masa de la infantería desde el principio, y fue este el que la llevó a meterse bajo tierra para protegerse. Y aún más, la nueva y potente artillería produjo un estilo de guerra de artilleros totalmente distinto de las batallas cara a cara del siglo XIX. Ahora, con el tiro indirecto, hecho ya una práctica habitual, se creó un papel completamente nuevo, el de oficial de información avanzada, muy por delante de los cañones, identificando los blancos desde puestos de observación con frecuencia peligrosos. El más común, naturalmente, era la trinchera de infantería. Luego ya en Ebetur encontramos un puesto de observación muy bueno, desde el cual podíamos ver un Comecú, pero era demasiado peligroso y nos podían matar en cuanto nos vieran. Pero afortunadamente había allí un tronco de árbol que tenía un par de metros de altura y un montón de escombros alrededor, porque había sido muy batido. Y decidimos llamar al oficial de camuflaje y al cabo de una noche, había arrancado el árbol. Lo copió exactamente en camuflaje y sí, preparó una manera de entrar en él por debajo de tierra y luego metimos nuestras cabezas por aquel árbol y descubrimos un agujero y vimos todo lo que queríamos ver y los alemanes solo veían como un árbol tronchado. También teníamos, claro, los pueblos en ruinas y si quedaba algo de las casas cerca del frente, invariablemente subías al último piso y mirabas a través de las tejas rotas del tejado y cosas así. Aprovechabas cualquier cosa que estuviera por encima del nivel del suelo. Un puesto de observación especialmente peligroso era el globo aéreo, que no se podía ocultar al enemigo y por tanto era un blanco de primera para sus cañones y su aviación. La comunicación con tierra se hacía por una línea telefónica directa y la información era luego procesada y enviada a las baterías. El Royal Flying Corps tripuló estos globos y también los aviones que se usaron con el mismo propósito, especialmente en los últimos años de la guerra. El observador elegía un blanco en tierra, lo localizaba en su mapa y luego transmitía por código Morse la información adquirida. Una vez que los cañones habían disparado, el observador aéreo podía señalar correcciones si los proyectiles no caían exactamente en el blanco. El soldado de infantería era el principal afectado de los bombardeos de esta guerra, aunque si los artilleros hacían bien su trabajo, también era a veces el beneficiario. Uno vivía en un mundo donde había continuas explosiones. Cada 2 por 3 sonaba una fuerte explosión en la distancia como en la noche de Guy Fawkes en Inglaterra. Veías que alguien estaba lanzando cohetes y luego los cohetes estallaban a tu alrededor. Pero cuando empezaba una auténtica barrera de fuego era un continuo rugido de truenos que ahogaba y destruía por completo el ocasional tiroteo de costumbre. A finales de la guerra, y eran muy certeros, claro, la artillería dejaba caer los proyectiles exactamente donde quería. Y realmente podías ver una cortina de proyectiles estallando a 3 o 4 kilómetros delante de ti, y te alejabas todo lo más que podías. Cierto es que esto silenciaba al enemigo y le hacía bajar la cabeza, pero podía matarlo o no. Y si de verdad no lo habías matado, entonces tenías que luchar contra un alemán, que había sufrido una experiencia peor que la tuya. Fue la artillería la que hizo de los paisajes de la Primera Guerra Mundial desalentadores panoramas y campos de ruinas que los supervivientes nunca olvidaron. Un soldado inglés escribió de Ypres: ante mis ojos surgió la ciudad martirizada. Un panorama de edificios destrozados, apiñados a media distancia. Aquí y allá una chimenea rota o una decapitada aguja de iglesia sobresaliendo un poco por encima del resto. El lugar parecía como si hubiera sido dejado sin terminar por los elementos.
Pero esto era solo la apariencia superficial de las cosas, pues de cuando en cuando, aquí y allá, un proyectil estallaba entre los escombros, demostrando claramente la causa de la horrenda visión de la ciudad. Parecía un milagro que alguien pudiera sobrevivir en este terrible lugar. Ypres dio su nombre al famoso saliente sobre el cual lucharon ininterrumpidamente británicos y alemanes durante 4 años. Un oficial de infantería escribió del saliente en 1917. Lo que teníamos ante nosotros era un paisaje lunar de cráteres de bombas, uno junto a otro, llenos de agua y fango. Esparcidas a través del saliente, había zonas de especial peligro, sujetas a un bombardeo constante, de las cuales se habían barrido todos los signos de civilización y que los soldados siempre atravesaban corriendo en su ansia de alcanzar el refugio de un terreno menos abierto. Un oficial americano escribió: Esta es una guerra de aplastamiento, con los hombres acurrucándose en hoyos y cuevas, rezando para escapar de los golpes de los gigantes que machacan la tierra con martillos ciegos. En el viejo frente occidental, aún quedan paisajes que nunca se recuperaron de este ciego martilleo. Esto es un fragmento del campo de batalla de Verdun. Aquí, en el este de Francia, en 1916, los alemanes y los franceses libraron la primera batalla de pura artillería de la historia. Duró 10 meses. Los alemanes, que iniciaron la batalla, la llamaron Operación Lugar de Ejecución, y su herramienta de ejecutores fue el gran cañón. Su plan era destruir a los defensores franceses con una intensa potencia de fuego, pero los defensores franceses se negaron a ser aplastados. Devolvieron a los alemanes proyectil por proyectil, así que la infantería de ambos ejércitos sucumbió a un martirio mutuo. Los hombres se convirtieron en simples pigmeos bajo la violencia de estos bombardeos. Algunos eran alcanzados de lleno y no se encontró rastro de ellos. Otros fueron lastimosamente mutilados por trozos de hierro volantes. Los refugios se hundieron y sepultaron vivas a sus guarniciones. Hombres lanzados por los aires o contra los árboles, aplastados contra los muros o incluso muertos por los fragmentos de los cuerpos de sus camaradas. Esto era la muerte. Una muerte sin una pizca de dignidad humana. Morir en el barro y la suciedad y excrementos y vísceras. La muerte de los hombres, presas de la máquina. Cuando estabas bajo aquellos bombardeos espantosos, con obuses cayendo a tu alrededor por todas partes, bueno, pues esperabas el tuyo. Esperabas el final. Y eso era una cuestión angustiosa. Estábamos enterrados. Enterrados. Te metías completamente bajo tierra. Ya no sabías cómo guarecerte y luego estabas allí esperando el último minuto. Era la espera final. Muertos de frío y todo eso. Pero hubo algunos que cogieron disentería. Había muertos a tu alrededor. Te veías obligado a estar junto a ellos. No se podía hacer otra cosa porque a los muertos se les enterraba cuando se podía. Sí, se les enterraba. Pero llegaba un obús y desenterraba a los muertos. Y luego cogías esos bistecs, como les decían, de podredumbre, de carne podrida que a veces te llegaban cuando estabas a cubierto. Era una infección. El olor era algo horrible. A lo largo de la batalla, también estuvo bajo un intenso bombardeo el anillo de fuertes de Verdun, bastiones defensivos que ambos bandos consideraban trofeos especialmente significativos. El más famoso de todos fue Fort Douaumont, convertido por la artillería de ambas naciones en una mole machacada. Aún se conserva en su estado bélico como un monumento a la batalla y como un altar para aquellos que perdieron aquí sus vidas, muchos de ellos sepultados para siempre en las galerías cegadas dentro del fuerte. Sus nidos de ametralladoras y puntos de observación aún se encaran al paisaje por el que atacó el enemigo en 1916.
Es una extraña experiencia caminar por estos lóbregos corredores, en tiempos ocupados por hombres cuyo sufrimiento fue en cada minuto tan grande como el de los infantes que se acurrucaban en el campo abierto del exterior. Los franceses perdieron el fuerte frente a los alemanes en el primer mes de la batalla, tras lo cual hicieron todo lo que estuvo a su alcance para recuperarlo. Es decir, Fort Douaumont ha sido descrito como el lugar más bombardeado de la superficie de la Tierra. Imagínense lo que debió ser estar en estos oscuros y plañideros corredores en 1916. Hoy están vacíos, pero entonces estaban llenos de miles de hombres temerosos y agotados por la guerra. Cuando los franceses lanzaron su primer ataque en mayo, trajeron 300 cañones solo para este fuerte. El aire estaba lleno de cordita. El ruido era tan intenso que se quedaban sordos. Un superviviente dijo que era como estar dentro de un enorme tambor. En su segundo ataque en octubre, los franceses introdujeron 2 enormes cañones sobre raíles de tren, cuyos proyectiles pesaban 1 tonelada cada uno. Estos machacaron el fuerte con una exactitud y precisión devastadoras. Algunos atravesaron el blindaje y explotaron dentro. El mando alemán, al comprender que ni siquiera esto, los niveles más inferiores del fuerte, era ya seguro, no tuvo más opción que pedir a sus hombres que se retiraran. Se calcula que Fort Douaumont se cobró las vidas de 100.000 hombres. Muchos de los franceses que murieron allí están sepultados en el vasto cementerio que se construyó en sus cercanías. Un oficial francés escribió esto sobre los participantes en la batalla de Verdun. No podrán hacer que nosotros lo repitamos otro día. Eso sería tergiversar el precio de nuestro esfuerzo. Tendrán que recurrir a hombres que no hayan vivido aquellos días. El férreo rostro de la Primera Guerra Mundial no podía mirar al unísono el alegre orgullo del artillero en su dominio del caballo y la espectacular ostentación de poner sus cañones en acción. Ningún artillero podía olvidar que Napoleón, el más grande de los generales, fue un artillero. Y había muchos aspirantes a Napoleón en todos los ejércitos de la Guerra Mundial. En el orden oficial de precedencia que determina la jerarquía de regimientos y cuerpos en el ejército inglés, la artillería real a caballo, cuando desfila con los cañones, ocupa el primer lugar ante los demás. La tropa del rey, la artillería real a caballo, forma en tales circunstancias la derecha de la línea del ejército británico. Aquí está ensayando en una oscura tarde londinense con un uniforme caqui que apenas se diferencia de aquel con el que luchó en las epopeyas de Ney y Le Cateau en 1914. Ningún gran acontecimiento, ya sea la apertura del Parlamento, el cumpleaños de la reina o la visita de algún dignatario extranjero, es concebible sin la característica contribución de la artillería a caballo. ¡Número 1! ¡Fuego! Hay otros símbolos del orgullo corporativo de la artillería real. Rutilantes trofeos del pasado o muestras de la devoción del artillero, sacados de la más rica colección propia de cualquier regimiento británico para decorar la mesa de banquetes de Wallis Mess, el viejo hogar londinense de los artilleros. Al final del salón, la banda de la artillería real toca toda la noche. Cuando termina la cena y se retira la mesa, el oporto acompaña el brindis leal, algo que es único del regimiento real de artillería. Señor, puede empezar cuando guste. Gracias, muchas gracias. Caballeros, por la reina.
la reina. Hay otra tradición propia de los artilleros británicos. Las banderas que veneran son los cañones a los que sirven en la batalla. Por lo tanto, los artilleros guardan sus cañones con sus vidas, y al hacerlo así, llegan a amarlos como tótems de su propia identidad. Puede que ningún cañón haya traído tanto afecto como el 25 libras, el cañón regular de campaña en la Segunda Guerra Mundial. Los australianos sintieron el mismo cariño por él, aunque quizá un poco menos, cuando lo maniobraron por las sierras de Owen Stanley Range de Nueva Guinea en 1942. El primer gran éxito del 25 libras fue en Eritrea, donde en 1941, en la batalla de Keren, ayudó a poner al descubierto al bien atrincherado ejército italiano. Fue un arma que cogimos de pronto y a los 7 días estábamos usándola contra el enemigo. El 25 libras fue un gran cañón. Era un arma maravillosa. La historia del artillero es la historia del cañón. Lo arrastramos por todo el mundo. Lo llevamos. Vivíamos a su servicio. Lo limpiábamos. Lo pulíamos. Cuando no quedaba nada que hacer, lo disparábamos a regañadientes. No había nada mejor que el 25 libras. Al menos para mí. Era una maravilla. En contraste, no hay peor ataque al orgullo artillero que ser superado por un enemigo mucho más potente, con la horrible tesitura de meter tus cañones bajo tierra o destruirlos. Y eso le ocurrió en el desierto occidental en junio de 1942 al regimiento de 25 libras que tan soberbiamente combatió en Eritrea. La acción ha pasado a la historia como la batalla de la caldera de Knightsbridge. Ha pasado mucho tiempo desde la caldera, pero aún puedo recordar bastante bien los proyectiles alcanzando la posición del cañón, los vehículos ligeros, de retaguardia ardiendo, los alaridos de los hombres en los cañones, el humo y el ruido que eran aterradores. Lo que tengo clavado en mi mente es el tremendo destello de un cañón no muy lejano y luego ese horrendo ruido de proyectiles antiblindaje volando, los cañones, las corazas estallando, las capas cayendo, con miembros por todo el lugar, y las tripas desparramándose y otro hombre recogiéndolas inmediatamente y saltando al asiento. Al llegar nos dijeron que nos uniésemos a los artilleros. Pensamos que era una tragedia y una desgracia clavar tu cañón. Pero eso como último recurso. Eso era lo que debías hacer. Y con el cuarto cañón, que era el que yo estaba manejando, al fin lo hice. Metí un proyectil en la recámara y disparé, pero la carga falló y los tanques se estaban acercando mucho. Estaban a unos 50 metros y la infantería alemana estaba avanzando por los flancos. Así que no podía hacer más que quitar el mecanismo de la recámara que oculté en la trinchera que habíamos cavado por la mañana. Así que no creo que aquel 25 libras resultara útil para nadie. Normandía, invadida por los aliados en junio de 1944, desafió a la artillería aliada a descubrir y destruir la guarnición alemana en un paisaje idealmente adaptado para la defensa. Una nueva movilidad fue parte de la respuesta. Mientras que gran parte de la artillería alemana seguía siendo tirada por caballos, hasta los cañones pesados de los aliados estaban ahora montados en cureñas con neumáticos arrastradas por tractores o grandes camiones. Transportados con fluidez, también podían ser desplegados y puestos en acción rápidamente. Algunos cañones se convirtieron entonces en vehículos blindados, piezas autopropulsadas que proporcionaban a las unidades mecanizadas su apoyo artillero. Uno de ellos, el Sexton, montó el famoso 25 libras en el igualmente famoso chasis del tanque Sherman. Pero la radio fue el gran paso adelante en las comunicaciones artilleras. Su adopción universal liberó a los artilleros de la dependencia de los vulnerables cables telefónicos. El centro neurálgico del sistema estaba aquí, en el puesto de mando de la artillería, de donde salían las órdenes a partir de la información recibida de los objetivos. Llegaba de varias fuentes. De los oficiales de los puestos de observación aérea, dando vueltas al campo de batalla en aviones observadores Auster.
de micrófonos enterrados en el suelo, que podían descubrir la posición de un cañón enemigo con un margen de error de 15 metros. Y de artilleros que marchaban con la infantería. Conforme avanzaba esta, lo hacían también los observadores, manteniéndose en contacto con sus puestos de mando artilleros a través de sus radios portátiles. La información de los blancos, recogida por la radio, permitía al oficial del puesto de mando orquestar la masa de cañones a su disposición en un torbellino de fuego. Los soldados rusos habían sido desde hacía ya mucho tiempo unos devotos de la artillería. En la Segunda Guerra Mundial presentaron más cañones que cualquier otro ejército. Aquí, el dios de la guerra, de Stalin, celebra un triunfo soviético. El ejército rojo llevó a sus extremos la técnica de acumular artillería en un frente de ataque elegido para un aplastante bombardeo preliminar. Su intención era eliminar toda resistencia y luego lanzar un torrente de tanques e infantería a través de la brecha en la línea enemiga. Estas tempestades de la artillería fueron la base de las victorias rusas en Stalingrado, Kursk y Berlín. Pero como siempre en la historia, campañas diferentes producen técnicas diferentes. En Vietnam, los bombardeos planificados eran bastante inapropiados para un combate fluido y entusiasta. Lo que proporcionaba la artillería, a la infantería y a las demás fuerzas de maniobra es lo mismo que ha proporcionado desde tiempo inmemorial. Y eso es lo que siempre nos ha dado un gran respaldo moral a los chicos de infantería. Allí donde la infantería era obstaculizada por algún soldado enemigo, disparando con armas ligeras, sí, antes que seguir siendo contenidos y tener bajas innecesarias, lo primero que pensaba la infantería era ¿dónde está la artillería? Y en muchas ocasiones se la utilizaba en el papel de un fuego directo contra una casa o cualquier otra estructura y disparábamos el arma. Y el edificio y sus habitantes eran destruidos, permitiendo a la infantería moverse y continuar con su operación. En una de las unidades a las que fui asignado, nuestra misión era proporcionar fuego de apoyo a una sección de reconocimiento. Sería un grupo de hombres de infantería el que se insertara desde bastante distancia, desde una base operacional, principalmente para recoger información sobre los movimientos enemigos. Salieron en pequeños grupos con una capacidad de autodefensa muy limitada. Así que tenían que confiar y lo que les daba ese respaldo moral era la artillería. Nosotros llegábamos en cualquier momento, no como la aviación, que en algunos casos no podía volar. Estábamos siempre allí y éramos su capa de protección, por así decirlo. En todos los ejércitos que guarnecen el frente de control de la OTAN en Alemania, en los años 80, la artillería ha sido completamente integrada en el esquema de operaciones blindadas de alta rapidez para el que se entrenan las fuerzas de la OTAN. Este, aquí en servicio con el ejército británico, es el M110, construido por los americanos, concebido con los mismos principios que el Sexton de la Segunda Guerra Mundial, pero mucho más manejable y portando el obús de 210 milímetros con capacidad nuclear. Este es el M109, un obús americano de 155 milímetros, también usado por el ejército británico. Los hombres que lo manejan podrían ser la dotación de una batería naval. Ciertamente que la técnica de colocación y carga es la misma que la de la artillería en Jutlandia y el Golfo de Leyte. Pero el poder que llena a este cañón, y también su capacidad nuclear, lo hacen un arma del futuro mucho más que del pasado. Pertenece a una tendencia que hace de la artillería un arma en el campo de batalla más formidable que ninguna hasta ahora. Creo que probablemente la década de los 80 es la época más emocionante que la artillería de campaña haya tenido nunca desde finales de siglo. Y esto nos remonta a cuando tuvimos los primeros fuegos indirectos con el 75 francés en la Primera Guerra Mundial. Hoy estamos en una era en la que la tecnología nos ha dado el microchip y la industria electrónica ha añadido precisión a nuestras comunicaciones para guiarnos a través de todo el camino en que operamos.
Pero hace ya mucho que dependíamos de la vista del hombre para conseguir blancos con un observador avanzado que iba con el infante o el tanquista. Aún lo usamos, pero tiene lentes de aumento, aparatos de visión nocturna, etc. Pero lo más importante es que tenemos radares antibaterías que pueden adentrarse de 30 a 40 kilómetros en la retaguardia enemiga para detectar la artillería que nos dispare. El vehículo pilotado a distancia que los israelíes usaron en el Líbano es un ejemplo de la tecnología con la que estamos trabajando ahora. Y de nuevo los satélites. Satélites usados en un sentido estratégico. Toda la tecnología que tenemos nos permitirá usar satélites en la batalla táctica y no solo en la estratégica. Estas cosas nos proporcionarán una sobreabundancia de blancos, de artillería, y todo lo que tenemos que hacer es tener las municiones y los medios para atacarlos. Esta es la clase de medios ahora disponibles. El MLRS, o Sistema de Lanzamiento Múltiple de Cohetes. Se deriva de un diseño ruso de la Segunda Guerra Mundial y concentra la potencia de fuego de 18 sistemas de artillería ortodoxos en una sola unidad. Su dotación de 3 hombres puede llevarlo a su punto de disparo, lanzar todos sus cohetes y retirarse en menos de un minuto. El MLRS perpetúa y amplía los eternos papeles de la artillería en la guerra. En la batalla, la artillería siempre ha tenido 2 papeles. En la defensa, su propósito es destruir los ímpetus de los ataques enemigos. Y en el ataque, su tarea es destruir la voluntad de resistencia del enemigo. Justo eso. Y ya se considera en las guerras medievales, o las napoleónicas, o las mundiales que la siguieron, estas 2 tareas han permanecido. Piensen lo que quieran sobre los misiles con cabeza teledirigida, o los proyectiles que encuentran su camino hasta el blanco, o cualquiera de las tecnologías que están apareciendo. Estas 2 tareas aún permanecen, y no hay otra arma en el campo de batalla que pueda desempeñarlas. Pero hoy, de hecho, pensamos menos en las batallas que en desterrar la guerra en su totalidad. Y también en este contexto, el formidable poder de la artillería, su efecto destructivo, y lo que yo llamaría la autoridad de los cañones, representan una de las más efectivas fuerzas disuasorias. Y en el futuro. Durante años la artillería ha tenido esta especie de poder definitivo. Este es un cañón atómico de hace 30 años. El poder de su equivalente, dentro de otros 30, es inimaginable. Mientras tanto, la artillería convencional sigue creciendo en movilidad, capacidad de fuego, alcance, precisión y poder destructivo, haciendo los campos de batalla cada vez más peligrosos para que los habite el ser humano. Pero la artillería ahora amenaza con llevar su poder más allá del campo de batalla, quizá para poner el futuro del mundo dentro de un cañón. Es con la artillería, dijo Napoleón, con lo que se hace la guerra. Tal vez hoy, al contemplar cómo el arma que él apreciaba tanto ha desbordado en su crecimiento a sus creadores, sintiera que no debe hacerse jamás la guerra. Que el cañón haya cambiado menos que cualquier otra arma en sus 6 siglos de existencia. Ahora se puede cargar por atrás, hacerse de acero y con frecuencia tiene tracción y su motor propio. Su munición ha evolucionado y su alcance y precisión se han incrementado formidablemente, pero esencialmente hoy sigue siendo lo que fue en el siglo XIV. Un tubo hueco cerrado con una punta por la cual una mezcla explosiva dispara un proyectil al blanco que elige un oficial. Y casi desde el principio su impacto ha sido devastador. La experiencia de vivir un bombardeo de artillería es algo que un superviviente no olvida jamás. Al principio creí que no duraría mucho. Creí que si tenías un bombardeo concentrado solo duraría 2 o 3 minutos, pero duró un par de horas. Y durante todo aquel tiempo oíamos esas bombas cayendo sobre nosotros. Parecía existir
una diabólica alegría cuando llegaban para machacarnos. Yo solo al rato, yo solo esperaba. ¡Atención número 1! ¡Preparados! ¡Correcto! ¡Más a prisa! ¡Preparados para hacer fuego! ¡Preparados para hacer fuego! ¡Fuego! ¡Atención número 2! ¡Preparados para hacer fuego! ¡Fuego! Cañones. La esencia del poder militar. La artillería es el dios de la guerra. Así lo dijo José Stalin. Napoleón lo expresó de otra forma. Es con la artillería, dijo, con lo que se hace la guerra. Pero ambos estaban diciendo lo mismo. Son los grandes cañones los que han dominado el campo de batalla en los tiempos modernos. Pero es probable... Esperaba allí, pensando que antes o después una de ellas nos alcanzaría y eso sería todo. Es una sensación de horror. Así que los sentidos, como el odio y el tacto, son más fuertes que en cualquier posición ordinaria en la que uno esté. Y también el ruido, eso aúlla y luego los gritos de los heridos y también un desamparo total. En una situación normal, uno puede devolver los disparos, pero aquí no se puede hacer absolutamente nada. Solo esperar. Esperar y desear que el bombardeo no dure mucho tiempo. El fuego no necesita ser incesante para poner a temblar los nervios de los soldados, como los defensores americanos de Quezán descubrieron durante su asedio por el Vietcong. El bombardeo fue esporádico pero muy efectivo porque la parte de la colina que ocupábamos a causa de su topografía era solo de unos, quizá de 50 por 200 metros, y en esa zona teníamos unos 400 hombres. Así que en cualquier punto en el que cayera una bomba, si los hombres no estaban a cubierto, nosotros teníamos bajas y eran bombas potentes. El resultado fue que el soldado raso en la trinchera solo podía ver cómo mataban a sus amigos y compañeros cuando estaba allí. El resultado fue también un problema moral bastante serio. Nunca se sentía uno respondiendo cuando estaba allí al que disparaba el cañón. Incluso en guerras pequeñas, como la campaña de las Malvinas de 1982, donde ninguno de los bandos desplegó muchos cañones, la artillería aún podía tener un mortífero efecto en la moral. Es cierto que eso tiene un efecto psicológico, de eso no hay duda. No creo que matáramos a muchos en las Islas Malvinas, pero estoy seguro de que les cobramos un precio psicológico de tal envergadura que no quisieron seguir luchando. Y naturalmente la artillería no solo está dirigida contra un contacto visual del soldado con el enemigo, a menudo está dirigida contra objetivos en profundidad. Y mientras que disparábamos con la artillería en apoyo de la infantería que atacaba las colinas en torno a Stanley, un apoyo muy cerrado, a menudo dentro de unos 150 metros de nuestro... ¡Soldados! ¡Cañones!